Hola a todos los televidentes, los saludo desde el Hotel Catedral Plaza. Quiero decirles que este año todos los colombianos tenemos que tomar decisiones importantes. Tenemos que elegir cuál va a ser el presidente que Colombia necesita. Y por eso hoy nos acompaña una de las candidatas a la presidencia de la República por el partido Somos, la doctora Vivian Morales, quien fue fiscal general de la Nación, también es creyente y también promovió la ley de cuotas y la ley de libertad de culto. Son de su autoría. Doctora, gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, Adela, y gracias por tu invitación. Doctor, vamos a iniciar esta entrevista preguntándole cuáles fueron esos logros que usted obtuvo cuando fue fiscal general de la Nación y también esos proyectos que usted gestionó cuando fue senadora de la República. Adela, cuando llegué a la fiscalía, yo he sido la primera mujer elegida fiscal general de la Nación y había un momento de una interinidad por más de 18 meses con grandes escándalos que necesitaban el trabajo y la decisión de la Fiscalía. Teníamos el tema del carrusel de la contratación de Bogotá, el tema de los hermanos Nule huyendo. Imagínese. Samuel Moreno. Yo hice venir a los hermanos Nule y a presentarse ante la justicia de mi fiscalía. Tuvieron una condena por peculado con 11 años y quedaron respondiendo por otros delitos. Samuel Moreno también, agroingreso seguro, el caso de Andrés Felipe Arias, los casos de las interceptaciones ilegales. Temas muy importantes. No fue nada pequeño el trabajo que desarrollé durante los 13 meses que me permitieron estar en la fiscalía, porque debido a que toqué muchos callos y me fui duro contra la corrupción de cuello blanco, pues hubo muchos intereses en sacarme de la fiscalía. Efectivamente, al cumplir 13 meses en el ejercicio, el Consejo de Estado anuló mi elección con argumentos realmente que no cabían desde el punto de vista jurídico. Cuéntenos un poco también sobre esos proyectos que usted gestionó desde el Congreso de la República. Bueno, han sido muchos porque yo he sido 2 veces representante de la Cámara y 2 veces senadora, casi 15 años en el Congreso de la República. Yo saqué adelante la ley más importante de participación política de las mujeres, que es la ley de cuotas. Yo creo que después del derecho al voto que se le da a la mujer en el 57, la ley más importante es esta, porque definitivamente sí cambió la posición de la mujer en lo público. Hoy no se puede desconocer a una mujer para incluirla en las ternas para los cargos de elección, lo mismo para los niveles de dirección como ministras, secretarias de despacho. La ley de libertad religiosa también fui autora, fue una ley que cambió el tema de los cultos y de las diferentes confesiones en el país, dándole a todas igualdad, porque hasta ese momento había una enorme discriminación. Fui la ponente de la ley de extinción de dominio que combate duro la corrupción a través de quitarle los bienes a los corruptos. En la última etapa del Congreso pues tuve una posición muy dura frente a la implementación de los acuerdos de La Habana, luchando por reducir en mucho esos acuerdos en los que se había concedido tanto. Por ejemplo, negar las circunscripciones especiales, limitar la justicia especial para la paz, no permitir que esos acuerdos quedaran como parte de la Constitución. Y hay una trayectoria muy larga, volver a poner las clases de historia en el país, porque somos unos analfabetas de nuestra propia Y sobre historia. todas estas generaciones. Claro, es que eso fue lo que me preocupó. Mis estudiantes en la universidad, cuando les preguntaba sobre temas de la historia de Colombia, me miraban con una cara con extrañeza. Yo decía, patria boba, ¿y eso qué será? No tenía ni idea. Y dije, ¿qué es lo que está pasando? No me había dado cuenta que habían suprimido desde los años 90 la enseñanza de la historia de Colombia. Así es, doctora, yo sé que usted tiene más de 30 años de trayectoria en la vida política y nos llama la atención a muchos. ¿Qué fue lo que pasó en el Partido Liberal? ¿Qué le pasó? Yo pertenecí en los últimos 25 años al Partido Liberal. Dentro del Partido Liberal y para mi propuesta para llegar al Senado, a este Senado, yo propuse que hubiera un referendo para el tema de la adopción, porque es un tema que el 80% de los colombianos no está de acuerdo con que se adopte por parte de parejas del mismo sexo. Recogimos 2.300.000 firmas, el Partido Liberal... Que no son pocas. El partido... No, y no es nada fácil, pero bueno, hubo una gran conciencia ciudadana. El Partido Liberal no rechazó. Entre muchos sectores, no solamente el cristiano. Así es, estuvo católicos, cristianos, en un tiempo récord. Yo creo que en 3 meses recogimos esas firmas y con muy pocos recursos económicos, porque me parece que esos temas deben consultársele al pueblo. Entonces, durante 3 años que estuve en el Senado, el partido no dijo nada. Pero luego empezó a decir que ese no era una bandera y que eso se oponía a sus principios
Y cuando me presenté para ser precandidata, diciendo yo quiero presentarme a la consulta, pues me hicieron una trampa, sacaron un manifiesto ideológico que yo no podía firmar, en el que me obligaban a callar mi condición sobre el hecho de ser cristiana, que no lo podía decir públicamente, que no podía volver a proponer un referendo sobre estos temas de familia, sino que tenía que atenerme y promover las decisiones de la Corte, y que no podía hacer observaciones a los acuerdos de La Habana. Obviamente esto fue construido únicamente a mi medida, para que yo no cupiera, pues para excluirme de la consulta. No firmé este manifiesto y entonces no me dejaron participar en la consulta del Partido Liberal. Pero le cuento una cosa, un mes después, para la inscripción de candidatos de Senado y Cámara, quitaron esos requisitos. Eran hechos solo contra Vivian Morales. Por eso no participé, por eso me retiro del partido y presento mi candidatura por el partido Somos. ¿Cuáles son esos ejes principales de su propuesta, doctora Vivian? Mi propuesta tiene que ver con un diagnóstico que yo hago del país. Yo creo que estamos en un estado de emergencia moral. El país tiene una degradación en sus valores esenciales. Cuando tú no construyes sobre los valores esenciales, nada puede ser firme. Mira, hay algo que ha circulado últimamente en WhatsApp, que es algo que dicen, uno no sabe si el WhatsApp créele, pero que es algo que dijo el fundador, quien descubre, quien crea el algoritmo y el álgebra. Y es que dice, ¿cómo valorarías a una persona? Y dice, mira, si tiene ética, le ponemos un 1. Si es inteligente, un 0. Si es exitoso, otro 0. Si es bello, otro 0. Te daría 1000. Pero si la ética se cae, el 1 no está y te quedan solo ceros. Eso es lo que pasa en una sociedad. Si hablamos de que hay que resolver el tema de salud, hay que resolver el tema de educación, pero si la plata que hay para salud y educación se la llevan en una gran proporción los corruptos, pues no quedamos con nada. Por eso la gran lucha es edificar unos valores para nuestra sociedad y para nuestro Estado. En ese momento, ¿cuál sería, si usted es presidente de Colombia, cuál cree usted que es el problema más difícil que tiene el país y cómo lo solucionaría? Tenemos muchos. El país está sobrediagnosticado. Estudiando en el país, dice, se han hecho estudios de todo. Por ejemplo, el tema fiscal. Hacemos reformas tributarias cada 2 años. Las empresas están muy gravadas, muy agobiadas con esto para poder crear nuevos empleos y crecer. Nosotros estamos muy gravados, es que un 19% del IVA fue brutal, yo lo voté en contra. Entonces hay que hacer una reforma estructural, pero no para gravar más al IVA, para bajarlo, para bajarles impuestos a las empresas y para quitar unos beneficios y exenciones con los cuales se recaudaría lo que estaríamos desgravando. Hay que hacer una profunda reforma al sistema de salud, por supuesto, pero ante todo, en el tema institucional, hay que hacer una reforma profunda a la justicia. La justicia es el pilar sobre el cual se soporta una sociedad y hoy tenemos unas altísimas tasas de impunidad, casi como siempre, pero aparte de eso lo que hemos visto es escándalos de corrupción en la rama judicial. Si uno como ciudadano no puede confiar en sus jueces, ¿en qué institución confía? Si es que cuando uno tiene un conflicto tiene que llevarlo ante los jueces y si no tenemos jueces, es decir, se acaba una base fundamental de la sociedad. Hay que restablecer la confianza en que el ciudadano puede creer en sus instituciones a través del ejercicio de la autoridad y de una reforma a la justicia. Doctora, ¿cuál es su posición frente a la firma de los acuerdos? Yo siempre fui partidaria de que se llegara a través de una negociación que nos ahorrara sangre y violencia, pero lo que no fui partidaria fue ese texto en que se convirtieron los acuerdos, más de 320 páginas, en donde se concedían demasiadas gabelas a cambio de la negociación. Creo que hay puntos que son importantes, la desmovilización, el que haya una guerrillada para reincorporarse, pero y aún hay que darles una participación en política, pero no con el exceso que el gobierno pretendió, porque si por ejemplo creó una justicia especial, pienso que antes de ir al Congreso deberían haber pasado por la justicia, haber confesado la verdad que es lo que las víctimas han reclamado. Creo que es excesivo cuando se les concedieron no solo 10 curules, sino 16 más. Y a eso nos opusimos en la implementación. Afortunadamente logramos ganar estas batallas.
se disminuyó mucho la Justicia Especial para la Paz, se eliminaron esas 16 circunscripciones, se impidió que todo ese texto se metiera en la Constitución. Logramos mucho en ese año. Lo que yo creo es que Colombia no se puede equivocar, y siempre dije, esos no son los acuerdos de paz, son acuerdos con un grupo, porque la paz no está en esos acuerdos y es lo que estamos viendo. Doctora Vivia, hay quienes señalan a la comunidad cristiana porque actualmente han empezado a emerger como militantes políticos. ¿Usted qué opina de esto? Es que nos deberían haber criticado por no habernos metido en la política, porque este resultado que tenemos de una política permeada por las peores mañas, por la corrupción, también es resultado de que la gente buena, la que cree que hay que hacer las cosas con ética y con honestidad, deje la política a los corruptos. Entonces yo creo que no nos deben criticar por participar, sino por no haber participado. ¿Y qué le dice a aquellas comunidades creyentes todavía y aún católicas que no quieren saber nada de la política? Pues yo he notado algo distinto. Yo llevo 30 años en la política y no ha sido fácil el despertar, pero me parece que sí se está generando una conciencia. Hay listas ya, por ejemplo, al Senado, en la de Somos, que mezcla católicos y cristianos en la lista para Senado que quieren participar en la política. Es más, el Papa Francisco habló a los católicos de la necesidad de meterse en la política. Hacemos una pausa y ya regresamos. Continuamos con ustedes. Doctor, hay personas que piensan que las mujeres administramos mejor que los hombres. ¿Usted qué opina de eso? Que es verdad, que es verdad. Déjale una casa sola a un hombre con muchachitos y verás que se enloquece en una semana. Las mujeres tenemos, quizá porque una de las condiciones en la cultura es que a la mujer la dejaban encargada de lo privado y del cuidar, de cuidar a los enfermos, de cuidar a los niños. Ese era el ámbito en que ella, a la que ella había estado relegada durante muchos siglos. Ahora es que empieza mucho a participar en lo público, pero eso nos enseñó a cuidar. Y sabemos dónde están las promociones, sabemos manejar el dinero. Eso, exacto, eso nos enseñó a cuidar, a administrar, a buscar que para todos los hijos hubiera el pantaloncito de su talla, a que si tenía estos recursos, ¿cómo hacemos para que nos alcance para los 3 hijitos, para los 2 que tenemos? Y siempre buscando la economía, buscando administrar con sabiduría. Yo creo que es un talento de la mujer, sin duda. ¿Cómo interpreta usted la JEP, la Justicia Especial para la Paz? Mira, me enorgullece saber que di una batalla para que esa justicia no saliera como estaba diseñada, porque estaba diseñada, la diseñó las FARC con el gobierno y pretendían meter a todos los colombianos en esa justicia. No, esa justicia se hizo para que los que estuvieron directamente en el conflicto respondan. Si ha habido terceros, deben responder ante su juez natural, o sea, el fiscal y los jueces, pero no podía ser una justicia que se usara como un elemento de venganza. Y en eso quedó bastante limitada por decisiones de la Corte y por lo que hicimos en el Congreso. ¿Cómo podemos reducir los índices de inequidad que afectan a la población colombiana? ¿Cómo lo haría usted si es la presidenta de Colombia? Buscando que no se roben esos recursos, gastando con eficacia, reduciendo el gasto público ineficaz. Hoy Colombia tiene en subsidios a más o menos 70 billones de pesos. ¿Y sabes qué? Esos subsidios que se supone deben ser para la gente menos favorecida van casi que en un 20% a la gente de mayores recursos. ¿Cómo vamos a regalar a la gente de mayores recursos en subsidios? Eso es por la ineficacia y por el desgreño en la administración pública. Hay que poner esa administración a rendirle cuentas a la ciudadanía y a ser eficaz. En el tema de seguridad, doctora Vivia, ¿qué tiene usted para el tema de seguridad, no solamente urbana, sino también rural? Bueno, pero la urbana está disparada. El gobierno debería haber advertido que cuando se firman acuerdos de paz, generalmente desembocan inseguridad en las ciudades, se disparan los fenómenos delincuenciales. Primero, en las ciudades colombianas hay un déficit de fuerza pública. Creo que por lo menos faltan unos 40.000 policías en Colombia para que estén dentro de las ciudades, pero también falta una capacitación y una vigilancia especial sobre la policía, porque sabemos de desmanes y que la policía también se ve involucrada en hechos de corrupción.
Y en tercer lugar, después de tener una nueva policía, una policía que esté mejor formada, más capacitada, tiene que tener una directa relación con la comunidad. Si la comunidad no confía, la comunidad no informa. Y la policía tiene que actuar de acuerdo con el informe que tiene de la comunidad. Doctora Vivian, si tuviera que escoger entre subir el gasto público o bajar los impuestos a los contribuyentes, ¿qué preferiría? A ver, el gasto público es inflexible, más o menos es muy difícil bajarlo porque las partidas están amarradas. Lo que se tiene que transferir a los municipios, a los departamentos, los gastos que se dan en ciertas inversión social. Lo que hay es que hacer un eficiente gasto público. Hay mucho derroche. Ese mismo gasto podría estar dando muchos mejores resultados. Esos subsidios de que te hablo, que se están yendo a quienes no lo necesitan, implicaría un gran ahorro en el gasto público. Hay que bajar los impuestos, pero bajándolos también, recortando beneficios que se están dando a sectores que tampoco los necesitan. Mejor dicho, hay que tener un criterio de justicia, tanto en la reforma a los impuestos como en el gasto público que hace el Estado. Hacemos una pausa y ya regresamos. Continuamos con ustedes. Doctora, ¿cuáles serían esos cambios que usted haría en el tema de educación? Muchos, Adela. Sabemos, por ejemplo, que la educación colombiana no es pertinente en el sentido de vincular, por ejemplo, la educación superior a las carreras que el país demanda, a las carreras en ingenierías, en tecnologías que el país demanda. Hace algunos meses me encontré en el avión con el presidente de un gremio, creo que era el de cultivadores de cítricos en el país, y me decía, ¿usted puede creer que no hay un ingeniero agrónomo especialista en la producción de cítricos en Colombia? Y Colombia es una potencialidad en la exportación de limón. Entonces en cambio, tenemos 300.000 abogados. Hay que buscar que Colombia se dirija a capacitar a sus jóvenes a las áreas de desarrollo productivo del país. Es uno de los temas. El otro tema, fortalecimiento de la educación pública superior. Hoy es un agobio para las familias el tener que pagar la universidad privada, que por lo general es muy cara. En un estudio de la OCDE dice que Colombia es de las que tiene las universidades privadas más caras del mundo. Una familia de clase media que tenga 2 hijos llegan a la universidad y eso se convierte en un drama. O porque tienen que darles una universidad de garaje y entonces todos sus ahorros van a quedar invertidos en una profesión que seguramente al muchacho no le va a proyectar el mejor futuro, y eso me parece la mayor de las injusticias. Hay que hacer que la educación pública superior sea gratuita y pueda ser universal. Aún también hay que exigir que las universidades públicas tengan acreditación de calidad, porque no todas las universidades públicas están acreditadas de alta calidad. Doctora, si usted es la presidenta de Colombia, ¿cómo va a manejar los diálogos con el ELN? Yo creo que mientras no se dé gestos reales de paz, no se puede dialogar. Creo que en este momento el gobierno, primero que está absolutamente deslegitimado, y con lo que ha pasado no puede siquiera pensar en volver a la mesa. Doctora Vivian, ya para terminar, ¿por qué debemos darle el voto de confianza a usted? Yo tengo una trayectoria de 30 años en la vida pública, en la que jamás se puede levantar una tacha de mi gestión. He tenido una trayectoria honesta, con resultados, hemos probado al país que hemos podido dar resultados, y creo que es un momento en que podemos mirar con confianza, entregarle la dirección de este país a una mujer. Doctora Vivian, gracias por haber estado aquí en la ciudad de Santa Marta, gracias por compartir toda esta información con todos los colombianos. A ti, Adela, mil gracias. A usted, gracias por el tiempo que nos han brindado. Si desean ver nuevamente este programa, pueden entrar a www.pasionporsantamarta.com. Los espero mañana.